Laudetur Jesus Christus. En el aire, el programa hispanoamericano de Radio Vaticana. Informando desde Roma para América Latina y el Caribe. Un cordial saludo de Cecilia de Málaga, María Fernanda Bernasconi, el jesuita Guillermo Ortiz, Raúl Cabrera y los demás miembros de la redacción. Estos son los titulares de hoy, lunes 3 de junio, día en el que recordamos, entre otros, a Carlos Lwanga y compañeros mártires de Uganda. Pecadores sí, corruptos no. Homilía del Papa Francisco este lunes en Santa Marta. A veces sabemos lo que debemos hacer, pero nos falta el ánimo. Aprendamos de María a saber decidirnos con la confianza puesta en Dios. Lo escribe el Papa Francisco en su tuit de hoy. En el 50º aniversario del fallecimiento de Juan XXIII, el obispo de Roma reza ante los restos mortales del beato Angelo Giuseppe Roncalli, rogando su intercesión ante el Señor para obtener paz y concordia para la Iglesia y para toda la familia humana. La voz a los peregrinos. En breve, el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía. La actividad del Papa es noticia. Pecadores, corruptos y santos. El Papa Francisco centró en este trinomio su homilía de la misa de esta mañana en la casa de Santa Marta. El Papa subrayó que los corruptos hacen mucho mal a la Iglesia porque son adoradores de sí mismos. Los santos, en cambio, le hacen tanto bien. Son luz en la Iglesia. En la misa, concelebrada con el cardenal Angelo Amato, participó un grupo de sacerdotes y colaboradores de la Congregación para las Causas de los Santos y un grupo de gentiluomini, caballeros de su santidad. ¿Qué pasa cuando nosotros queremos convertirnos en dueños de la viña? El Papa desarrolló su homilía partiendo del Evangelio del día sobre la parábola de los viñadores malos, para reflexionar sobre tres modelos de cristianos en la Iglesia: los pecadores, los corruptos y los santos. El pontífice observó que no es necesario hablar mucho de los pecadores, porque todos lo somos. Nos conocemos desde dentro, continuó, y sabemos qué cosa es un pecador. Y si alguno de nosotros no se siente pecador, que vaya a ver al médico espiritual, porque algo no funciona. La parábola nos habla de otra figura, de aquellos que quieren adueñarse de la viña y han perdido la relación con el dueño de la viña. Un dueño que nos ha llamado con amor, nos custodia y que también nos da la libertad. Estas personas se han sentido fuertes, se han sentido autónomas de Dios. Questi pian pianino sono scivolati su quella autonomia nel rapporto con Dio. Noi non abbiamo bisogno di quel padrone. Estos lentamente se han resbalado sobre aquella autonomía, la autonomía en la relación con Dios. Nosotros no tenemos necesidad de aquel dueño que no venga a molestarnos. Y nosotros vamos adelante así. Estos son los corruptos, aquellos que eran pecadores como todos nosotros, pero que han dado un paso adelante, como si se hubieran consolidado en el pecado. No tienen necesidad de Dios. Pero esto solo aparentemente, porque en su código genético está impresa esta relación con Dios. Y como no la pueden negar, se hacen un Dios especial. Son Dios ellos mismos. Son los corruptos. Loro stessi sono il proprio Dio. Sono incorrotti. Esto, agregó el Papa, es también un peligro para nosotros. En las comunidades cristianas, observó, los corruptos piensan solo al propio grupo. Bueno, es uno de los nuestros, piensan, pero en realidad son ellos para sí mismos. Giuda ha incominciato da peccatore avaro e finito nella corruzione. È una strada pericolosa, la strada dell'autonomia. Judas empezó, de pecador a avaro terminó en la corrupción. El camino de la autonomía es un camino peligroso.
Los corruptos son grandes desmemoriados, han olvidado este amor con el cual el Señor ha plantado la viña, los ha hecho a ellos, han cortado la relación con este amor, y ellos se convierten en adoradores de sí mismos. ¿Cuánto daño han causado los corruptos en las comunidades cristianas? Que el Señor nos libre de resbalar en este camino de la corrupción. Ci liberi di scivolare su questa strada della corruzione. El obispo de Roma se refirió a los santos, recordando que hoy se cumplen 50 años de la muerte del Papa Juan XXIII, modelo de santidad. En el Evangelio de hoy observó: los santos son aquellos que van a cobrar el alquiler de la viña. Ellos saben qué cosa les espera, pero deben hacerlo y hacen su deber. I santi, quelli che obbediscono il Signore, quelli che adorano il Signore, quelli che non hanno perso la memoria dell'amore con il quale il Signore ha fatto la vigna, i santi nella Chiesa. Los santos, aquellos que obedecen al Señor, aquellos que adoran al Señor, aquellos que no han perdido la memoria del amor con el cual el Señor ha plantado la viña, los santos en la Iglesia. Y así como los corruptos hacen tanto daño a la Iglesia, los santos le hacen tanto bien. El apóstol Juan dice que los corruptos son el anticristo, que están en medio de nosotros, pero que no son parte de nosotros. La palabra de Dios nos habla de los santos como de luz, aquellos que estarán ante el trono de Dios en adoración. Pidamos hoy al Señor la gracia de sentirnos pecadores, pero verdaderos pecadores, no pecadores en general, sino pecadores por esto y esto, concretos, con lo concreto del pecado. La gracia de no convertirnos en corruptos, pecadores sí, corruptos no, y la gracia de ir por el camino de la santidad. Peccatori sì, corrotti no, e la grazia di andare sulla strada della santità. Così sia. Radio Vaticana, la radio del Papa. En la Basílica Vaticana esta tarde, el Santo Padre celebrará un encuentro con cerca de 3.000 peregrinos de la diócesis italiana de Bérgamo, a la que pertenece Sottomonte, donde nació el Papa Roncalli. Nos unimos con profunda emoción al recuerdo del beato Juan XXIII, escuchando su voz paternal con el radiomensaje que dirigió el 11 de octubre de 1959 al Congreso Eucarístico Nacional Argentino de Córdoba y al amado pueblo de Argentina arrodillado ante el sacramento del amor. Desde el Palacio Apostólico del Vaticano, transmitimos en audición extraordinaria el radiomensaje de su Santidad Juan XXIII a los fieles de la Argentina, con motivo del 7º Congreso Eucarístico Nacional en Córdoba. Habla el Papa. Ante el grandioso testimonio de fe que, en torno al sacramento del amor, está dando el noble pueblo argentino, congregado numeroso y devoto en esa ilustre urbe de Córdoba, deseamos reunir, venerables hermanos y amadísimos todos, al palpitar de vuestros fervores y de vuestras ansias para presentarlo a Dios como rendido tributo de gloria. Han pasado exactamente 5 lustros desde cuando el nombre de Buenos Aires recorrió, vinculado a su Congreso Eucarístico, los más apartados rincones del mundo, desde cuando nuestro antecesor de feliz memoria tuvo en sus manos, todavía Cardenal Pacelli, la hostia santa, implorada dones divinos sobre las multitudes arrodilladas. Hoy, vuestro Congreso en Córdoba es el eco conmemorativo piadoso del mismo espíritu de ayer, de idénticos ideales y plegarias. La paz y la ternura de Dios en Juan XXIII y en el Papa Francisco. El padre Carlos María Gali, sacerdote de la Arquidiócesis de Buenos Aires y profesor de teología en la Universidad Católica de Argentina, entrevistado por el jesuita Guillermo Ortiz, nos habla sobre las semejanzas entre el beato Angelo Roncalli
y el Papa Jorge Mario Bergoglio. Padre Gali, usted habla de las semejanzas entre Juan XXIII y Francisco, el nuevo Papa. Sí, noto muchas semejanzas entre ambos papas. Por ejemplo, ambos expresan en sus palabras, en sus gestos y sobre todo en su forma de tratar a la gente, la sencilla y bondadosa humanidad de nuestro Dios, un Dios cercano, muy humano, más humano que nosotros. Otra semejanza, cuando Juan XXIII inició el Concilio Vaticano II, dijo que la Iglesia debía emplear la medicina de la misericordia para curar todas las heridas humanas. Y el Papa, en su primer Angelus, Francisco, llamó a descubrir la ternura de Dios. Los dos fueron elegidos a los 76 años. Los dos tienen una personalidad accesible, pero conocemos que también tienen firmeza en sus convicciones y decisiones. Los dos vienen de familias sencillas, de un ambiente popular. Juan XXIII nació en el pueblo de Sottoilmonte, cercano a Bérgamo, en Italia. Francisco viene de la clase media inmigrante, de una familia italiana, los años 30, en Buenos Aires, Argentina. Fueron obispos cercanos a su pueblo, el Papa Roncalli en Venecia, el Papa Bergoglio en Buenos Aires. Además, sus nombres pasan como programas de pontificado. Ya hemos hablado de que Jorge Bergoglio tuvo el coraje de tomar el nombre de Francisco de Asís, nombre que no había tomado ningún papa en 8 siglos. Juan XXIII se llama Juan por los dos Juanes, Juan el Bautista, el precursor, y Juan Evangelista, el discípulo. Es decir, los dos nombres centran en Cristo, de quien el papa debe ser un vocero, un vicario, un representante. Los dos escuchan la palabra de Jesús que dijo: estuve preso y me visitaron. Pensá que la primera salida de Juan XXIII como pontífice fue en la Navidad de 1958 a una cárcel romana, y Francisco decidió lavar los pies el Jueves Santo en un reformatorio de menores. Cecilia de Malac, Radio Vaticano. Radio Vaticana es información de la Iglesia y del mundo. El padre Sergio Moreno, de España, con el que vamos a hablar desde el prisma filosófico de la filosofía del acontecimiento, de algunos sucesos, acontecimientos, como por ejemplo hoy el Papa Francisco, pero desde el prisma de la filosofía del acontecimiento. Nosotros hemos visto el primer domingo después de la elección, Papa Francisco celebró en la parroquia Santa Ana dentro del Vaticano, pegada a la puerta, pidió que se abriera la puerta donde había tanta gente que ya sabía del día anterior que él iba a celebrar, y la expresión es que él se abalanzó sobre la gente, no que la gente se abalanzó sobre él. ¿Cómo hay que tocar al hermano, abrazar al hermano? ¿Cómo lo recuperamos para que esto no sea solamente una emoción, que la puede tener también un político cuando está entre la multitud? ¿Cómo volvemos al tema de la fe en Dios, que no lo podemos ver, que no lo podemos tocar, sino en Cristo, en Jesús? Vamos a entrar y tocaremos el tema del hedonismo, ese generalizado, que puede traer pues unas consecuencias negativas para la persona si solamente se deja llevar por las emociones. Pero un desafío también para los teólogos. Soy teólogo, pero también filósofo en este aspecto, en una cultura dominada por el consumismo, ¿no? El hedonismo, lo acelerado, lo instantáneo. Se requiere de hombres y mujeres que tengan de Dios la imaginación, la sabiduría, que sean del aquí y del ahora. El modus operandi de muchas personas, sobre todo de aquellos que hacen teología, no puede seguir igual que en otros tiempos. Significa entonces que las teorías, los sueños, han de ser traídos y probados en la realidad en que vivimos. No podemos seguir, digamos, formando a líderes, como dijera, ¿no?, John Mackay, que decía: son teólogos del balcón, cuando deberíamos bajarnos de él y ser como el apóstol Pablo, teólogos del camino, de la vida diaria, del acercarnos. Pero sin caer en eso, porque si nos entregamos demasiado a veces, podemos ser arrastrados por la multitud. Ese puede ser una tentación, ¿no? Puede ser una tentación del populismo. Está claro que el Papa Francisco ni siquiera busca nada de esto, ni popularidad, ni fama, ni mucho menos. Pero sí se puede dejar uno arrastrar por demasiada cercanía y puede ser, digamos, encasillado en algo concreto, y se puede olvidar lo otro. Puede ocurrir, porque el deseo del hombre posmoderno, y no podemos olvidarlo,
es buscar más y mejores experiencias. ¿Por qué lo digo? Porque no solo en esas masas que nos encontramos en la plaza de San Pedro, pero el hombre no está satisfecho. Entonces, lo que tiene es que experimentar. Es un hedonista que anda en busca de la felicidad. Todo lo que le interesa es pasarlo bien, concentrarse en su realización personal y en la búsqueda de consumir todo aquello que le haga mejor persona. Eso es lo que experimenta emocionalmente, subjetivamente puede ocurrirle a cualquier creyente. ¿Hasta qué punto la gente acude a ver al Papa para descargarse emocionalmente? Ante esto, el Papa Francisco considera el error está en querer reformar el mundo y en esto empezamos sin reformar al hombre. El cambio de las instituciones es en vano si el corazón del hombre permanece sin cambio. Sin rayar en el sincretismo y en búsqueda de un diálogo real con otras confesiones de fe e ideologías, que ya lo hemos comprobado como el Papa no tiene ningún pudor de relacionarse con todo tipo de personas. Este es el desafío del Papa Francisco, que sin perder nuestra identidad cristiana, por eso se acerca al pueblo, podamos dialogar e interactuar con aquellos que en otro tiempo estaban alejados. Por eso es importante que ahora esté ocurriendo la cercanía. Pero, insistimos, que no sea algo que pueda envolvernos de tal manera que se quede todo ahí y se pierda el contenido. Nos quedamos con el continente, los gestos, las miradas, las emociones, los abrazos, pero nos olvidamos del contenido. Y eso es lo que no debe ocurrir. Esa experiencia emocional subjetiva del creyente, pero también puede estar la parte del facilismo, de buscar lo fácil, y del fanatismo. Ahí están siempre, ¿no?, los dos riesgos, dos puntos que pueda crear en una persona creyente o no creyente algo que le haga olvidarse verdaderamente del centro a lo que estamos llamados. Porque la Iglesia comunica para evangelizar. Noticias en Red. Noticias en Red. Un servicio informativo de la Conferencia Episcopal de Colombia. En un primer momento es claro que nosotros saludamos con gran alegría y con gran esperanza el haber llegado a un primer acuerdo fundamental sobre uno de los puntos tal vez más difíciles que estaban en la agenda, como es el tema de la tierra. Desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia, el acceso a la tierra tiene que ser facilitado a todas las personas. Por eso en Colombia, que hemos tenido un conflicto a causa precisamente de una mala distribución de la tierra, por eso es urgente el que se acelere el ritmo de esas negociaciones. Esto plantea una serie de retos al país. El primero de ellos es la problemática del acompañamiento de las víctimas. Yo estoy convencido cada vez más que una auténtica reparación es cuando la persona siente que su corazón se ha sanado y por lo tanto ha dejado de recibir la violencia sobre su persona y por lo tanto se siente en capacidad de perdonar al victimario, de entrar en un proceso de reconciliación y por lo tanto de dejar definitivamente de sentirse atropellada en sus derechos para poder participar totalmente en la vida de la sociedad. Por otra parte está todo el problema de la reconstrucción misma de la paz. O sea, el fin del conflicto armado es solamente el primer paso, pero la paz hay que construirla entre todos. Y esa reconstrucción de la paz exige que también se tenga en cuenta a todos aquellos que han sido victimarios. Y por lo tanto, todo el problema de la justicia transicional y todo el problema de la reincorporación de los victimarios a la vida social del país adquiere una importancia enorme. Esta es Radio Vaticano, la radio del Papa. Pensamiento del Papa. Espacio radiofónico de María Fernanda Bernascón. No debemos tener miedo de vivir como cristianos y anunciar a Cristo resucitado, porque Él ha hecho la paz con su amor, su perdón y su misericordia. Lo dijo el Papa Francisco en el segundo domingo de Pascua y de la Divina Misericordia, antes de rezar la antífona mariana del Regina Coeli ante unos 100.000 fieles reunidos en la plaza de San Pedro. En efecto, al asomarse a la ventana de su estudio, el Papa comenzó diciendo: Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
In questa domenica che conclude l'ottava di Pasqua, rinnovo a tutti l'augurio pasquale con le parole stesse di Gesù risorto. Pace a voi. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En este domingo que concluye la octava de Pascua, renuevo a todos la felicitación pascual con las mismas palabras de Jesús resucitado. Paz a ustedes. No es un saludo y ni siquiera un sencillo deseo, es un don, es más, el don precioso que Cristo ofrece a sus discípulos después de haber pasado a través de la muerte y de los infiernos. Y tras recordar que era la fiesta de la Divina Misericordia, por voluntad del Beato Papa Juan Pablo II, quien cerró sus ojos a este mundo precisamente en la vigilia de esta celebración, el Papa Francisco afirmó que la verdadera paz nace experimentando la misericordia de Dios, como Santo Tomás, a quien Jesús le dijo: dichosos los que no han visto y han creído, tal como se lee en el Evangelio de Juan. El Santo Padre dijo también que junto con su paz, Jesús dio a los apóstoles el Espíritu Santo para que pudieran difundir en el mundo el perdón de los pecados, ese perdón que solo Dios puede dar y que ha costado la sangre del Hijo. Por esta razón, la Iglesia es enviada por Cristo resucitado a transmitir a los hombres la remisión de los pecados y así hacer crecer el reino del amor, sembrar la paz en los corazones para que se afirme también en las relaciones, en las sociedades, en las instituciones. A la vez que el Espíritu de Cristo resucitado, dijo el Papa, expulsa el miedo del corazón de los apóstoles y los impulsa a salir del cenáculo para llevar el Evangelio. De ahí la recomendación final del Papa Francisco antes de rezar el Regina Coeli. ¿Y quiénes eran estos que habían creído sin ver? Otros discípulos, otros hombres y mujeres de Jerusalén que, aún no habiendo encontrado a Jesús resucitado, creyeron por el testimonio de los apóstoles y de las mujeres. Questa è una parola molto importante sulla fede. Possiamo chiamarla la beatitudine della fede. Esta es una palabra muy importante sobre la fe. Podemos llamarla la bienaventuranza de la fe. Bienaventurados los que han creído sin haber visto. In ogni luogo sono beati coloro che attraverso la parola di Dio proclamata nella Chiesa e testimoniata dai cristiani credono che Gesù Cristo è l'amore di Dio incarnato, la misericordia incarnata. E questo vale per ciascuno di noi. Esta es la bienaventuranza de la fe. En todo tiempo y en todo lugar son bienaventurados aquellos que a través de la palabra de Dios proclamada en la Iglesia y testimoniada por los cristianos, creen que Jesucristo es el amor de Dios encarnado, la misericordia encarnada. Y esto vale para cada uno de nosotros. Noi dobbiamo avere questo coraggio di andare e annunziare Cristo risorto, perché Lui è la nostra pace. Lui ha fatto la pace col suo amore, col suo perdono, con il suo sangue, con la sua misericordia. Tengamos Cari también amici, nosotros más coraje para testimoniar la fe en Cristo resucitado. No debemos tener miedo de ser cristianos y de vivir como cristianos. Nosotros debemos tener este coraje de ir y anunciar a Cristo resucitado, porque Él es nuestra paz. Él ha hecho la paz con su amor, con su perdón, con su sangre, con su misericordia. El continente de la esperanza. Lo que nos hermana. Para el continente de la esperanza, en esta oportunidad nos trasladamos hasta Guatemala. En cabinas de Radio Vaticana en Roma está con nosotros el padre Cristian Corado. Padre Cristian, ¿cómo ayuda el trabajo del CELAM en Guatemala? Creo que nuestra iglesia es deudora y grande del CELAM, puesto que al ser un país pequeño, una iglesia pequeña, el CELAM presta y orienta en todos los niveles a la iglesia de Guatemala. Quiero decir, por ejemplo, que nos ayuda con la formación,
con la creación de nuevas estructuras, con la coordinación de distintos servicios diocesanos y parroquiales. Me atrevo a decir que sin duda alguna, casi todos los sacerdotes guatemaltecos hemos tenido la oportunidad de favorecernos del trabajo del CELAM, ya sea a través de la formación, ya sea a través del acompañamiento de nuestras distintas labores pastorales. Además, junto al grupo de religiosas y religiosos, creo que también tenemos el desafío que el trabajo del CELAM, del ITEPAL en este caso, que brinda la formación pastoral del CELAM, que esta formación pueda llegar directamente hasta nuestros laicos y laicas. Sin embargo, la experiencia del CELAM, también como un grupo en comunión y como formación, nos ayuda, nos enriquece y nos favorece en gran manera a la Iglesia de Guatemala. Padre, ¿en qué ayuda el ministerio petrino del Papa al trabajo de la evangelización de la Iglesia en su país? Quiero mencionar la etapa moderna de Guatemala porque tuvimos la oportunidad que durante su pontificado el beato Papa Juan Pablo II hizo 3 visitas apostólicas a Guatemala, y es una emoción muy grande en nuestro país, siempre lo fue, el sentirnos confirmados en la fe católica transmitida de los apóstoles. La Iglesia es un cuerpo que necesita cabeza, y hay que ver, por ejemplo, el cariño que suscita el Papa dentro de las personas, aún desde los niños y los adultos. Las personas ancianas siempre admiran y sienten una gran devoción hacia la figura del Papa. Él es un punto de referencia. En medio de este mundo que ha perdido el horizonte y que ha perdido la guía, yo creo que la palabra del Papa es siempre una palabra que se convierte en una luz. Además, también tenemos que mencionar que es gracias al Papa que recibimos los pastores, los obispos que gobiernan nuestras distintas iglesias particulares. Entonces, el papel del ministerio petrino es fundamental en la Iglesia de Guatemala. Padre Cristian Corrado de Guatemala, ¿de qué modo cree usted que Radio Vaticana puede ayudar en el trabajo de evangelización de su país y a las comunidades católicas? Me parece que debo hacer un agradecimiento a Radio Vaticana, puesto que en Guatemala desde hace muchos años tenemos la transmisión del programa para América Latina en las distintas radios católicas. Hay una red de radios católicas en Guatemala y ellos todos los días se encargan de transmitirnos las distintas emisiones de Radio Vaticana. Por tal motivo, se escucha mucho Radio Vaticana. Su contenido de programas, su información nos brinda también una gran oportunidad de sentirnos en conexión con todo el orbe católico. Creo que hoy juegan un papel muy importante los medios de comunicación porque en unos cuantos minutos de transmisión nos regalan un poquito de esperanza. Por tal motivo creo que Radio Vaticana nos brinda la esperanza de sentirnos en un continente católico, nos brinda también el amor a la Iglesia Universal y creo que nos ayuda en medio de todos los ajetreos de la vida ordinaria. Radio Vaticana nos regala un poquito de esperanza y de fe para nuestra vida católica. Aprovecho desde el corazón de la Iglesia para enviar un saludo, mis oraciones y mi bendición por Guatemala. Ciertamente vivimos momentos muy difíciles, momentos muy tristes, pero sin embargo nuestra esperanza está siempre puesta en el Señor. Así que en el Señor confiamos, en el Señor hemos confiado siempre y a través de la Iglesia queremos recibir su bendición. Un saludo, que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde siempre. Para Radio Vaticano, Luz Erika Limachi. Finaliza aquí el programa hispanoamericano de Radio Vaticano. Además de sintonizarnos en esta emisora, puede escucharnos en www.radiovaticana.va. Si desea comunicarse con nosotros, puede escribirnos a latam@vatiradio.va. Alabado sea Jesucristo.